Mazariegos, prócer presidente, 1823, Guatemala, Centroamérica. Pedro Molina Mazariegos, 77, y Mayan 54, pensador, periodista, político guatemalteco, fundador del periódico, editor constitucional y el genio de la libertad, creador del primer partido político en Guatemala, llamado Los Cacos, así le llamaban sus adversarios, prócer de la independencia de su país, o sea, siempre hemos tenido cacos, ¿va? Jefe de Estado en los periodos 23 y 29 y 30, Pedro Molina se destacó como un patriota, siendo uno de los principales opositores de la anexión a México, firmó, sería en pasado, también el acta de la independencia de Guatemala, casado con la señora María Dolores Bedoya, también prócer de la independencia de Guatemala, destacado catedrático universitario. Entonces ahí tenemos a don Pedro Molina, y aquí tenemos una imagen. A ver qué les refleja esa imagen, compañeros. ¿Qué me pueden decir de la imagen? ¿Qué ven, tomando en cuenta todos los elementos que están ahí? A ver, vamos platicando. Tal vez la religión y el Sí, pueblo. que están evangelizando. Sí, ¿qué más? Buenas noches, Lick. Yo pienso que aquí en este caso la iglesia surgió como un adoctrinamiento, pero en sentido de manipular a la población, de pagar los diezmos. Exacto. Y de esta forma dejar pobres. Sí, ¿qué más? ¿Qué más me pueden mencionar? Pues yo leyendo el libro también algo de lo que pelearon los independentistas fue también sacar a la iglesia por esto mismo, porque cobraban los diezmos y exigían el pago. Sí, exactamente, también exigían el pago y los diezmos. ¿Y qué más me pueden decir de la iglesia? Por lo que veo es como que la iglesia impone sus órdenes y sus leyes, entonces el pueblo está obligado como que a seguir lo que el Papa le está indicando, más que todo eso es lo que observo porque tiene en la mano así como que documentos. Sí, ¿qué más? Muy bien, está bien la opinión. Sí. Yo veo también, licenciado, de que bueno, pues la persona aquí, el Papa tiene mejores condiciones que la señora que tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, obviamente el poderío, el dominio que ellos tenían les daba mejores condiciones a ellos que las que tenían el pueblo, ¿verdad? Aprovechándose de ellos. Sí, muy bien. Bueno, entonces aquí, tomando la opinión de todos, realmente es importante el aporte de cada uno de ustedes, pero sí vemos a una iglesia gorda, por decirles algo, una institución muy bien parada, una institución que de siglos mantuvo el control del poder ideológico, prácticamente porque tenía el control de la educación media, primaria y la educación universitaria. A gordos, gorda la iglesia porque prácticamente también acaparaba toda la riqueza. Conté muchas instituciones, aparte de la educación, los hospitales, los orfanatos, y tenía a su cargo, además de eso, recoger tributos. Bueno, recogía tributos, el diezmo, se recogían limosnas, para esta época se le llamaban limosnas. Entonces el poder de la iglesia era tanto que controlaba y manejaba, y era el gran usurero de la época colonial, porque la iglesia hacía préstamos a los que tenían necesidad de algún dinero. Prácticamente ellos les hipotecaban sus tierras y la iglesia se engordaba con todos esos préstamos que hacía, porque no habían bancos, pues entonces la iglesia la hacía de banco. Y además de eso, el pueblo empobrecido, como miran una mujer ahí, con su traje todo harapiento prácticamente, obedeciendo posiblemente las de la iglesia. La iglesia la doctrina prácticamente al pueblo,
y la maneja y la mantiene en la pobreza y en un estado pacifista también, para que no se rebele en contra del poder establecido, porque la iglesia juega ese papel, tener el control y el poder de la clase dominante, de la oligarquía, a través de sus mensajes y a través de ¿cómo se llama?, de su poder que tenía económico. Entonces la iglesia, durante toda la época colonial, mantuvo mucho poder, pero estuvo unida al Estado, porque porque en la época colonial se permitió que la iglesia fuera partícipe del control y manejo de muchas instituciones. Entonces ahí lo ven ustedes realmente como se dio durante esa época. Y aquí tenemos a don Mariano Gálvez. A don Mariano Gálvez ustedes lo miran mucho por ahí. ¿Dónde lo ven? Sobre todo, ¿dónde lo ven? Billetes. Yo vi los billetes de 20. En los billetes de a 20 está don Mariano Gálvez. Don Mariano Gálvez es un liberal. Pero fíjense que hay libros en Guatemala que hablan sobre la época colonial. Y hay libros de un personaje que se llama José Mía. Y entre los libros tiene uno muy importante que se llama La historia de un Pepe. Tiene La hija del adelantado, Cuadro de costumbres, tiene Memorias de un abogado y tiene una serie de libros muy interesantes. Escribió una historia de Centroamérica también don José Mía, que no la he podido leer. Entonces, a lo que voy yo es que hay un libro que se llama Historia de un Pepe. Pero ¿por qué se llama La historia de un Pepe? Porque lo que nos está relatando en ese libro don José Mía es la historia de aquellos niños que son abandonados en lugares diversos, va en los atrios de las iglesias, en lugares diferentes. Entonces a los niños que eran abandonados les llamaban Pepes, pero les llamaban Pepes porque las personas que los encontraban los pepenaban. Pepenar significa tomar algo que está en el suelo y recogerlo. Por ejemplo, mi abuelo me decía, mira, haceme el favor de pepenarte eso que está ahí en el suelo, o pepenate eso que está allá y tráemelo, ¿va? Entonces, hoy tal vez ya no se utiliza mucho la palabra pepenar, pues es una palabra que tal vez posiblemente tiene origen chapín o guatemalteco. Entonces, se les dice pepes a aquellos niños que son abandonados. ¿Está claro? ¿Y alguno de ustedes ha leído algún libro de José Mía? Les pregunto. Lick, yo leí esa historia de un Pepe hace unos años. Y cuéntame, ¿qué dice la historia de un Pepe? Según recuerdo, habla de un joven que se vuelve militar o algo así. También menciona, recuerdo a esto de la tatuana. Ah, sí. Y habla sobre varias, como que relaciona con varias historias de Guatemala. Porque habla de la mujer, creo que era la mamá de esta persona que la habían tenido encerrada en una casa. Y habla, creo que también de otra mujer que se aparecía en las calles. Muy interesante los libros son muy, muy buenos los libros de don José Mía. Realmente valen la pena leerlos. Pero ¿por qué se llama la historia de un Pepe? Entonces, ¿quién más nos puede decir ahí que ha leído el libro? ¿Quiénes más han leído libros de José Mía? Historia de un abogado, deberían de leerlo. La hija del adelantado también. Bueno, todos. Cuadro de costumbres. El canasto del sastre. Los nazarenos. Bueno, entonces está relacionado. Bueno, yo les hablo de esto porque ¿quiénes son los Pepes? Pero vamos a hablar de don Mariano Gálvez, ¿va? Porque está relacionado con lo que vamos a hablar. Por eso les estoy hablando de quiénes son Pepes. Entonces, Mariano Gálvez dice: la fecha de su nacimiento se desconoce y según algunos historiadores es un tanto misteriosa. Se dice que apareció abandonado dentro de una canasta en las gradas de la casa de Fray Toribio Carvajal, quien lo entregó a una de las familias más ricas de la colonia. Algunos historiadores indican que nació el 29 de agosto de 1790 o que el 23
1704. Fue recibido por doña Gertrudis de Galvez. La familia lo adoptó dándole su apellido. Entonces, establecemos aquí que don Mariano Galvez fue un niño abandonado, ¿eh? Y que prácticamente hay una familia que lo va a adoptar. Tuvo una educación esmerada y privilegiada. Los primeros estudios los realizó en el Colegio Infantes. ¿Conocen ustedes el colegio? Hoy lo cambiaron de ubicación. Fue uno de los que a la par de la catedral, ahí estaba el Colegio de los Infantes. Dedicado en sus estudios, habiéndose doctorado el 16 de diciembre de 1819. Sirvió como síndico primero de la Municipalidad de Guatemala, presentó la moción que terminara la guerra de Guatemala, El Salvador, fue consejero privado de Gabino Gaínza en su gobierno. La historia le atribuye la reunión del 15 de septiembre de 1821, fecha en que fue proclamada la independencia de Centroamérica. En agosto de 1831 fue electo jefe del Estado de Guatemala en una época difícil, llena de disturbios. Los máximos enemigos de su gobierno fueron el coronel Montúfar y Juan de Dios Mayorga. Fue jefe de Estado. ¿Qué más? Perdón. De 1831 a 1838. Eso quiere decir de que estuvo mucho tiempo de gobierno, más o menos 8 años de gobernante de este personaje. Participó en la redacción de la nota que suscribía don Gabino Gaínza a la Junta del 15 de septiembre de 1821. Participó en la Junta de septiembre de 1821 en la Asamblea del 23 y fue electo presidente federal el 6 de febrero de 1825. Entonces aquí tenemos a don Mariano Galvez. Vamos a continuar. ¿Hay alguna duda? Pregunta. Vamos a darle el otro, entonces. Lico, o sea que Mariano Galvez fue el encargado de agendar la reunión del 15 de septiembre. Sí, es uno de los próceres de la independencia. Fíjense que este personaje que era contrario a él también fue prócer de la independencia, Juan de Dios Mayorga Lanuza. Fue más un personaje que también era contrario al pensamiento, era conservador. Bueno, entonces aquí tenemos la administración del doctor Mariano Galvez. Las bases del pensamiento y la doctrina del profesor del doctor Mariano Galvez tienen su fundamento en la Revolución Francesa. Eso quiere decir de que este personaje es un liberal. Es un liberal por su pensamiento que tiene, que está de postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Aparte de eso, los liberales consideran de que la iglesia no tiene nada que hacer en el Estado. La iglesia debe estar por aparte del Estado. Entonces, prácticamente los que deben de manejar el Estado deben ser gente que tenga conocimiento sobre el Estado, que administran el Estado. Entonces, la iglesia es eminentemente dogmática y el dogma debe estar separado de la cuestión del gobierno o del Estado, como les decía. Entonces, los pensadores o los que están de acuerdo con la Revolución Francesa les vamos a llamar liberales, y los que están en contra para este momento les vamos a llamar conservadores. Y entre los personajes que podemos llamar liberales tenemos
a don Mariano Gálvez. Y aquí dice, liberales, ¿qué piensan del rompimiento con el pasado colonial? Ellos no quieren saber nada del pasado colonial. Separación del Estado e Iglesia. Quieren una educación laica, quieren que haya libertad de cultos, o sea, que hayan varias religiones como está el día de hoy, porque recuérdense que durante esta época que estamos hablando, solo la única que existe es la religión católica, pero ellos están de acuerdo con que haya libertad de cultos, que los que permiten que haya libertad de cultos son los liberales y que permitieron que vinieran todos los demás grupos religiosos que hoy tenemos. Por ejemplo, en 1871, el que promueve esto es don ¿cómo se llama? Don Justo Rufino Barrios. Y entonces vienen todos los que son los testigos de Jehová, los mormones, los mormones, los adventistas, etcétera. Esto con el fin de separar a la iglesia, desquebrajar la unidad que tenía la iglesia católica, la idea fundamental de permitir de que vengan muchos grupos religiosos, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, es darle el poder a la iglesia católica para que se fraccionen. Y hoy vamos a decir de que hay una diversidad de pensamientos de tipo religioso. La mayoría de esos grupos religiosos que están hoy en Guatemala, vamos a decir de que vienen de Estados Unidos, ¿va? Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová son financiados por entidades norteamericanas, porque es una cuestión de tipo político que se ha utilizado muy bien, disculpen para los compañeros a veces pero también tiene sus nexos políticos, ¿va? No podemos separar las cuestiones religiosas de lo político, disculpen, pero está muy relacionada con las cuestiones políticas, y se ha manejado de acuerdo a sus intereses muchas veces, y se sigue manejando. Se ha manejado y se sigue manejando de acuerdo a esa visión. Entonces vamos a decir de que los liberales propugnan la libertad de cultos. Y los conservadores, por el contrario, ellos quieren que la iglesia siga manejando la educación. Quieren una alianza con la educación, con la iglesia. Que la educación sea controlada por la iglesia todavía. Y vamos a decir que reconocen a la iglesia como la única y la religión católica como la única es la religión católica. Y un cierre comercial hacia afuera, no extenderse, y un centralismo político del poder, ¿va? Que esté en una persona nada más y un control más estricto. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que hay dos grupos, unos liberales y otros conservadores. Entonces tenemos a don Mariano Gálvez, que dijimos que don Mariano Gálvez es un pensador que, compañeros, Liberal. Liberador. un liberal, ¿por qué? ¿Por qué liberal? Porque estaba a favor de la Revolución Francesa. ¿Y eso qué? ¿Lo hacía él que tener que ser un liberal, ser un burgués? O sea, el pensamiento de ellos es mejorar la producción, sobre todo explotar la fuerza de trabajo. Ese es el pensamiento liberal. Sobre todo explotar la fuerza de trabajo, acaparar la tierra, la propiedad privada, etcétera. O sea, los liberales están de acuerdo con la propiedad, o sea, el respeto a la propiedad privada, que es uno de los elementos fundamentales del liberalismo. Entonces, aquí la propiedad privada se va a ir acaparando en pocas manos, como la tenemos el día de hoy, ¿va? La mayoría de las tierras en Guatemala están acaparadas en pocas manos. Entonces, bueno, don Mariano Gálvez va a hacer reformas. Y entre las reformas que va a inaugurar don Mariano Gálvez es que le va a quitar las propiedades a la iglesia. Aquí en el punto 1 dice, le quita las propiedades a la iglesia. Le va a quitar y la van a censurar para que ya no tenga ese poder que tenía de control de las masas a través de difusión de mensajes de tipo religioso. Le va a censurar la correspondencia. Se va a expulsar al máximo jerarca de la iglesia católica, que es el arzobispo Ramón Casado Torres. Se le va a suprimir los tributos, los fondos y las propiedades, ya lo dije. Se eliminan los asuetos religiosos para que ya no manifiesten para que ya no hagan discursos y todo. Entonces prácticamente
se va a eliminar todos los asuetos religiosos y se va a autorizar el matrimonio civil y se legalizó el divorcio a partir de este momento. Gracias a Dios, dirían otros, con eso del divorcio, porque es excelente, ¿va? Entonces, durante el gobierno se va a dar el matrimonio civil, porque no había solo religioso, y mucho menos había matrimonio, mucho menos iba a haber divorcio, porque dice la Iglesia Católica que lo que Dios une en la tierra, nadie lo puede separar. Pero gracias a Dios existe esta ley que es el divorcio. Démosle gracias a Dios, compañeros. Bueno, entonces, educación. En educación, vamos a decir de que don Mariano Gálvez impulsa el sistema lancasteriano, que es por monitores, etcétera. Es Lancaster el personaje que lo inventa, y de Andrés Bello, que son monitores, o sea, monitores que le enseñan a otras personas y así se va ampliando el conocimiento. No se impulsan escuelas nuevas, se crean becas de Guadalupe, se crea una escuela de mineralogía, se crea una escuela normal, se crea la Academia de Estudios Superiores y se elimina la Universidad de San Carlos. ¿Por qué don Mariano Gálvez va a eliminar la Universidad de San Carlos, compañeros? A ver. Porque fue creada por la iglesia. Exactamente, porque el conocimiento que va a transmitir la iglesia, vamos a decir, por una parte, va a ser dogmático, no va a estar de acuerdo a los preceptos de tipo científico, porque la iglesia todavía podría decir que ¿quién fue que creó al hombre? La iglesia, ¿qué establece con respecto a la creación? ¿Que lo creó Dios? Y la cuestión científica, ¿qué opina con respecto a ese? Hay diferentes teorías. El hombre fue las diferentes, hay una teoría de la evolución, que hay una teoría de la evolución que el hombre ha ido evolucionando a través de los siglos, ¿va? Que prácticamente pues, cómo se creó el universo, etcétera. Hay teorías con respecto a la creación del hombre. Entonces viene y dice Mariano Gálvez, hay que eliminar esa universidad que es eminentemente dogmática, que está de acuerdo con los preceptos religiosos, y vamos a crear una academia de estudios superiores, pero científica. Bueno, y crea un sistema para estimular a los alumnos aventajados y los maestros, sea libertad de enseñanza para todos los sexos, sin límite de edad. Y aparte de eso establece una sociedad de agricultura para los cultivos de lino, etcétera, olivo, viña, la viña, el tabaco, añil. El tabaco es lo que más se cultiva, el cacao también, el añil, la grana, el cacao son los productos y el azúcar son los productos durante esta época de mayor exportación, perdón. Se le encarga a la Sociedad de Agricultura del Estado de Guatemala, que tiene entre sus fines establecer la cátedra de calidad de tierras y métodos de irrigación. Entonces vamos a decir de que don Mariano Gálvez va a impulsar ciertas cuestiones que van relacionadas con la educación para mejorar también la cuestión de la economía y la prioridad de la población. Y luego de eso vamos a decir de que va a impulsar un sistema de colonización y tributación. En 1834 impulsó la política de colonización que causó malestar entre la gente del campo. ¿Qué fue lo que pasó? Que viene y le quita la tierra a los campesinos y se la otorga a extranjeros. Entonces la población indígena se quedó sin tierras y a todos aquellos extranjeros que vinieron se las otorgó, sobre todo a los colonos ingleses, porque consideraban de que los colonos extranjeros valían más que los indígenas, por una parte, que tenían más conocimientos. Además de eso, que estos personajes traían dinero, podían invertir, traían mejores métodos. Entonces viene don Mariano Gálvez y dice que le va a quitar, bueno, y establece, mejor dicho, la tierra a las poblaciones indígenas. Y en 1834 el gobierno de Guatemala había cedido la mayoría de las tierras a compañías extranjeras. En el 29 se fomentó el latifundio. O sea, lo que va a hacer don Mariano Gálvez, que le va a quitar tierras a los que tienen poquita tierra y a los que tienen bastante tierra les va a dar más. Eso es fomentar el latifundio. Al que tiene tierras bastante en gran cantidad le va a dar más, y el que tiene poca tierra se la va a quitar y se va a quedar sin nada esta población.
que apenas sobrevive con su pequeña parcela, pero a partir del gobierno de Mariano Gálvez, vamos a decirle que les elimina la propiedad de esta población y se la da a los grandes terratenientes para que tengan más tierras. Entonces va a obligar al indígena y al mestizo posiblemente en una minoría a que vayan a trabajar a las grandes haciendas añileras de la población terrateniente. Bueno, y luego impulsa un sistema de tributación. Esto es para la realización de obras de construcción de cárceles, acueductos, drenajes, mercados, pago de sueldos y becas estudiantiles. Se recurrió a lo siguiente: a quitarle los bienes a la iglesia, hacer préstamos forzosos a los ricos propietarios, y se obligó a todos a pagar una tributación de 2 pesos a toda la población. 2 pesos en esta época, significan 2 o 3 semanas de trabajo. Era una gran cantidad de dinero. Entonces mucha gente no podía pagar esa cantidad de dinero. Y muchos se iban presos porque no podían pagar esos 2 famosos pesos. Y si tenían bienes, se los quitaba el gobierno. También se estableció un impuesto de vialidad tendiente a la ampliación caminera y portuaria. ¿Qué consistía este impuesto? Que la persona debería trabajar 3 días al mes para el gobierno de gratis, o bien 36 días anuales. Yo podía trabajar 3 días de cada mes, o bien juntar esos 3 días en mes con 6 días para trabajar para gobierno de gratis. Entonces, ¿qué es lo que hacía el campesino? Tenía que ir a trabajar haciendo ampliaciones camineras en caminos que no utilizaban posiblemente, en los puertos que utilizaban la gente más poderosa. Entonces a muchos se fueron presos por no pagar los impuestos y la mayoría estaba obligada a pagar los impuestos. Luego establece un código que se llama Código de Livingston, ahí lo tienen ustedes. Ese fue creado por Edward Livingston y este código establece de que se debe llamar a ejercer a toda la población para realizar jurados. O sea, son juicios por jurados. O sea, está el juez y a su par tiene 10 personas que van a conformar el jurado. Estas personas no importa quiénes sean. Luego se establecen celdas individuales para reos. Les quiero decir que este código no fue funcional, porque el sistema de jurados no fue eficiente, porque la mayoría de la población es analfabeta. ¿Y qué sirve un analfabeta que sea integrante de un jurado? Entonces, en ese sentido, y muchos no entienden el español, entonces el sistema de jurados no fue funcional, porque el sistema de jurados está integrado por gente del pueblo, y la mayoría de la población para esta época no tiene ningún nivel educativo. Y por último, al final del periodo de don Mariano Gálvez, afecta una enfermedad, así como nos está afectando el día de hoy lo que es el COVID. Aquí lo que va a afectar es una enfermedad que se llama el cólera morbus. ¿Alguien sabe qué es el cólera morbus, compañeros? Bueno, Licenciado, fíjese que pues lo que a mí me han contado acerca de esa enfermedad, que fue así como que una enfermedad que vino así de repente y le vino a dar así a varias personas y que se creía que era contagiosa. Y los síntomas que me dijeron que tenían acerca de esa enfermedad era más que todo diarrea, vómitos y fiebre alta. Porque a mí, bueno, mi abuelo me cuenta esas historias, ¿verdad? Y todo lo que está diciendo también me lo ha contado. Entonces, por eso es qué de que lindo, conozco de abuelo. esa enfermedad. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, el cólera es una enfermedad gastrointestinal que afecta al intestino y al estómago, lógicamente. Entonces, lo que hace es que hay una diarrea muy fuerte, porque uno se contamina a través del agua, del agua. Si no es potable, está peor la situación. Entonces,
es una diarrea tan constante, tan difícil que no da tiempo ir al baño. Además de eso, vamos a decir de que no solo es diarrea, sino también posiblemente hay vómitos y, como dice la compañera, posiblemente hay fiebre. Entonces es una enfermedad bastante difícil. Durante esta época, en 1837, fue muy difícil contenerla, porque la ciudad de Guatemala, vamos a decir de que no tenía drenajes, no había drenajes en la ciudad de Guatemala, mucho menos en el interior de la República. Y por lo tanto vamos a decir de que el cólera morbus atacó a toda la población guatemalteca. Se da sobre todo en el interior de la República, porque la mayoría de la población va a hacer sus necesidades a las orillas de los ríos. Entonces va a atacar a mucha población y se comienzan a enfermar y mueren miles de personas. No sabemos cuántas murieron. Por ejemplo, durante esta época, pues es difícil ver las estadísticas, pues porque no se tenían muchas estadísticas sobre esta situación, ¿va? Pero fue una enfermedad que atacó primeramente a Europa, después a México, y luego don Mariano Gálvez estableció un cordón sanitario para que no afectara a Guatemala, pero de todos modos, como les digo, por las condiciones de vida que tenía la población en pobreza y porque no había agua potable, afectó. Para 1836 y 37 el cólera morbus está en todo el país. Esta enfermedad se da por carencia de agua potable. Se pueden imaginar si en la ciudad de Guatemala para 1830, 40, 50 no había luz eléctrica, no habían suficientes hospitales, no hay medicinas, y hoy carecemos de todo eso. No hay luz eléctrica, no hay medicinas, no hay doctores, no tenemos suficientes hospitales. Entonces vamos a decir de que fue una enfermedad que afectó a la mayoría de la población, sobre todo si no se cuidaban. Y entonces la mayoría de la población se comenzó a molestar mucho con don Mariano Gálvez. Se dijo, aquí dice, por parte de los adversarios de Mariano Gálvez, que los químicos que ponían en el agua causaban el ensañamiento de las mismas. O sea, que don Mariano Gálvez estaba envenenando las aguas y que por eso la mayoría de la población padecía de enfermedades, de esta enfermedad que es el cólera morbus, que, como les digo, causó miles de muertes. Y hace poco estuvo aquí en Guatemala también, pero no, ya es una enfermedad que es bastante controlable, porque me es agua potable y todo lo demás, un sistema higiénico y medicina y todo, pues es más controlable, ¿no? Entonces, vamos a decir de que esto afectó y hay mucha gente que se va a rebelar contra don Mariano Gálvez. Entonces, Mariano Gálvez es un gobierno liberal. ¿Quiénes son los liberales? Dicen, reformas liberales en contra de la iglesia, separación del Estado y la iglesia, libertad de culto, matrimonio civil, educación sin orientación religiosa, o sea, no debe tomarse la religión para dar la educación, es lo que quiere decir. Expropiación, expropiaron tierras a la población más pobre, expulsaron órdenes religiosos. En educación, la educación a partir de este momento con los liberales va a ser laica, no católica. Se disminuyó el analfabetismo, se promovió la formación de maestros, se construyeron escuelas y bibliotecas. En lo político va a haber una separación del Estado y la Iglesia, no van a estar unidos, como les dije. Se eliminaron impuestos a compañías americanas, eso más adelante lo vamos a ver. En lo social construyeron carreteras y vías férreas y puertos. Privatizaron las tierras sin cultivar, y las reformas de los gobiernos liberales, aspectos positivos, se preocuparon por la educación, disminuyeron el analfabetismo, prepararon maestros y construyeron escuelas y bibliotecas, construyeron carreteras y vías férreas y puertos. Bueno, estas carreteras que construyeron y estos puertos que construyeron, vamos a decir de que es con el trabajo de los campesinos que no pagaban sus impuestos, ¿va? Aspectos negativos, explotación de la mano de obra y latifundismo.
La expropiación de tierras de los indígenas dejó sin medios de subsistencia a muchas comunidades y familias. La distribución de la tierra es igual porque hay unos que tuvieron grandes cantidades de tierra y la mayoría de la población no tenía nada. Los campesinos trabajaban incluso en forma salariada. O sea, hay mucha pobreza, malos salarios y se explota la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa con don Mariano Gálvez? Al final, don Mariano Gálvez va a tener que renunciar y va a renunciar el 2 de febrero de 1838. Va a venir un personaje que se llama Rafael Carrera y va a lograr la deposición del mando de Gálvez. O sea, Gálvez va a tener que renunciar. Don Rafael Carrera, vamos a decir que lo apoya la Iglesia Católica, apoya a la gente pobre, sobre todo aquellos que les quitaron sus tierras, y se va a volver un líder, porque va a sacar a todos aquellos presos insolventes. ¿Quiénes son los presos insolventes para ustedes, compañeros? Los que no pudieron La gente. pagar los 2 pesos. Sí que tenían deudas. Todos los que están endeudados, que no pagaron sus impuestos, esos son los presos insolventes. Uno de los móviles fue la Guerra Santa. Recuérdense que el que va a hacer la guerra en este momento va a ser don Rafael Carrera, pero va a estar apoyado por la Iglesia Católica. Entonces a esa guerra que va a hacer contra don Mariano Gálvez le van a llamar Guerra Santa, porque él va a restaurar los derechos de la Iglesia. Entonces vamos a ir de cada vez don Rafael Carrera como gobernante. Además de eso, la iglesia, como está quedando bien con la iglesia, Lick no se escucha. Ya no se escucha, licenciado. Licenciado, perdió su comunicación, no se le bueno, escucha el audio. vamos a ver. Ahorita vamos a salir. Ahorita. ¿Me escucha? Se le escucha, pero se escucha cortado, licenciado. Bueno, entonces decía, ustedes ya vieron lo de Mariano Gálvez, ¿va? Más o menos me escuchan ahí. Sí. Ahora sí, Lick, no se le escuchó casi nada de Rafael Carrera. Bueno, de don Rafael Carrera decía que don Rafael Carrera es el que va a sacar a los presos insolventes. Iglesia. La iglesia lo va a nombrar de vitalicio y perpetuo. La iglesia católica y la universidad de Carlos van a perdonar a Rafael Carrera errores que cometió en el pasado. Le van a perdonar errores que cometer en el futuro. Y de una le van a asegurar el cielo. O sea, don Rafael Carrera va a tener en adelante para haber sido el personaje Mariano. No se escucha, Licenciado, no sé si licenciado. son solo yo, pero se le fue el No se audio. escucha. Bueno. Pero ahí medio me escucharon. No, licenciado. No, Lick. Solo escuchamos que les perdonaron sus errores. Sí, licenciado, no Le es comprensible lo que se escucha. Bueno, se interrumpe un poquito. Le perdona sus errores del pasado y del futuro. ¿Sí escucharon eso? Sí, Lick. Va. Entonces, a don Mariano, a don Rafael Carrera le van a perdonar los errores del pasado y del futuro.
y de una vez le van a asegurar un espacio en el cielo. O sea, él se va directamente al cielo, porque la Iglesia Católica se lo quiere, ¿va? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se oye? Sí, licenciado, se escucha. Sí, se escucha, Lick. Ah, bueno. Entonces con eso analizamos que la Iglesia Católica está de acuerdo con Rafael Carrera, ¿va? Porque Rafael Carrera es un personaje que ayuda a la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que el próximo día vamos a ver la otra parte de lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí me escuchan? Licenciado, una pregunta. Licenciado, una pregunta. ¿Rafael Carrera reinstaló la Universidad de San Carlos? Sí, él la va a restaurar. Gracias. Y la iglesia restaurar de una vez. Licenciado, Aquí. ¿en qué año fue el fin del gobierno de Mariano Gálvez? Disculpe. En 1838. 1838. Gracias, Lick. 1838. Fue jefe de Disculpe, Estado. licenciado, estas diapositivas las va a compartir el Classroom. Sí, el día sábado y domingo. Aquí tenemos a Rafael Carrera, solo te enseño el día de hoy. Esta es una pintura del Rafael Carrera. Entonces, aquí tenemos lo que es juicio por jurado, tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no ser letrados, eso lo vimos, va. Imputado, limitándose únicamente. Hoy sí le está fallando mucho el audio, licenciado. Le corta mucho, Lick. Escucha, Lick. Le corta mucho, Lick. Corta mucho el audio, Lick. No, ahorita sí se ve bien, va. ¿Se escucha bien? Ahorita sí. Bueno, entonces, compañeros, Sí, licenciado, ya está les voy mejor. a compartir lo que tenemos ahí. El próximo día vemos a Rafael Carrera. Ok, gracias, licenciado. Buenas noches. No sé si quieren hacer algún comentario, Pásale. alguna duda. Hay compañeros que creo que tenían pendiente lo del examen. Yo les voy a, el sábado y domingo no he podido trabajar, pero el sábado y el domingo les trabajo esa situación. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Sí, Lick. Vamos a brindar, compañeros. Un par de una vez, Lick. Ahí está. Me voy a tomar una copa. La música sí se escucha bien, dice. Una La copa no música alcanza. ya. Esta botella con... Esperemos que no haya testigo, por si acaso te diera vergüenza. Urge la excursión al portalito, eso no. Ahí está, compañero. Ando más picado que los dientes de la chimoltrufia. Simplemente la mano nos damos y después que murmure. Ya, Yuyo, hombre, hoy es viernes. Nada me han enseñado los años. Siempre No lloro, solo me acuerdo. Mira, pues no llorar, dijo. Con ustedes me lo voy a tomar. Feliz noche, Lick. A ver, pues. Saludcita, Lick. Salud, Lick. El último trago nos va. Saludos a la colocha. Solo una no alcanza, Lick. Tiene que ser varias, va. Tiene que ser un par. No cuento. Hasta ver a Cristo. Celebrando que se legalizó el divorcio, dice. Saludos a la patrona.
¿Quién es la patrona usted? Saludos. Ha de ser su mujer. Ahí habló, Lick. Qué rico. Saludos a la hora del zurro. En los espejos del Yo creo que río. se salió. Y un toro la está mirando. ¡Qué musicón! ¡Qué musicón! El patorero. Entre la cara escondido. Vamos, Chomín. Como es que miren, pues les pongo esta música porque ustedes casi no oyen esta música. El Chomín se fue. ¡Sale la luna! No me va a decir que la oyen a cada rato porque es una mentira. Y la mina. Se escapa. Pues sí. No, Pongan en Juan Gabriel. no me gusta tanto, me gusta algún. Para mí ha sido un gustazo. Hizo falta la marimba, Lick. Que ponga de enamorado, ¿no? Ahí De nos salimos el despechado. próximo día, nos vemos. Feliz noche. Aló. Feliz noche, Lick. Feliz Feliz noche, noche, Lick. compañeros. Feliz noche, muchacha.